Buenas a todos. Nuevo tropiezo del Barça en un partido que demostró varias de las carencias que tiene este equipo, como la falta de creatividad en 3/4 de campo cuando tiene que remar en contra, pero que fue especialmente duro, fue especialmente impactante en la incapacidad del Barça para poder superar la presión del Eibar, para poder salir desde atrás. Así que hoy vamos a poner el foco ahí, en cómo el Eibar, en cómo Mendilibar consiguió ahogar la salida del Barça. Empezamos. Bien, lo primero que hay que decir es cómo salió el Barça, que repitió en este 3-5-2, que buen rendimiento le dio en Valladolid. Apuntábamos que quizá ante no todos los rivales podía ser productivo y la prueba de ello la dio el Eibar. 3-5-2 con tres centrales, con tres piezas en el medio del campo, con uno más posicional, dos carriles claramente, un fijador con Braithwaite y en este caso la figura de un hombre con libertad total, que en este caso fue para Griezmann. ¿Cómo hizo el Eibar cómo consiguió el Eibar que el partido fuera exactamente como había planeado y no como esperaba el Barça? A través de la presión. Sabemos todos, conocemos todos de la presión adelantada, de la presión intensa del Eibar, pero la hizo de una manera diferente para ajustarse a todo ello. Lo primero que hay que decir es que a Mendilibar no le sorprendió este engranaje del 3-5-2. Lo podíamos esperar, pero no era seguro, así que al técnico creo que no le desestabilizó que el Barça saliera en este modo. El Eibar en fase defensiva se estabilizaba o se ponía en un 4-3-3, en una especie de 4-3-3, emparejamientos al hombre, que es realmente lo que está acostumbrado a hacer el Eibar, pero lo hizo de una manera muy singular y que le hizo mucho daño al Barça. En primer lugar, una presión que no iba arriba, sino que flotaba a los tres centrales. Flotó a estos tres jugadores como pidiéndoles que fueran ellos los que tomaran la responsabilidad de salir con el balón jugado y no quebrarse justo en esta zona de aquí para no tener excesivamente distancia para que pudieran filtrar pases. Y a partir de aquí vino todo el resto. A partir de aquí, como decimos, pues venían todo el resto de movimientos. Una presión que empezaba por flotar y que se activaba cuando el balón iba a uno de los dos centrales de banda. Cuando el balón llegaba ahí había el salto activo, agresivo y emparejados hombre a hombre de todo el Eibar, con lo cual se saltaba, los dos interiores, tanto Pjanic como De Jong, como los mediocampistas, intentaban conceder una salida, también Pedri, pero aquí tenían el hombre a hombre, los dos carriles venían un poco más, los dos laterales seguían a los carriles y a partir de aquí estos dos ni daban salida, también es cierto que estaban muy lejos. Con lo cual teníamos mucha gente en el propio tercio de campo y una incapacidad para el Barça de salir aquí. Tanto es así que el dato realmente contundente, impactante, lo vimos en la primera mitad, o lo deja la primera mitad, en la cual el Barça tuvo un 68% de posesión, una posesión considerablemente alta, pero el juego se jugó un 41,1% en esta zona de campo, en tercio propio de campo. Esto es lo que evidencia que el Barça quedó absolutamente ahogado por ello. ¿Cuáles fueron los motivos? En primer lugar, por esa buena práctica del Eibar, pero también porque el Barça no hizo ciertas cosas bien. En primer lugar, vamos a los tres centrales con capacidad, como decíamos, para poder hacer pases, porque eran flotados, no tuvieron la valentía suficiente como para filtrar pases. Una presión alta individualizada al hombre se supera con tres cosas. La primera de ellas es con valentía para filtrar pases, la segunda es con posicionamiento táctico adecuado para hacer mover al rival, tampoco lo tuvo el Barça, y la tercera es movilidad general y sobre todo porque esos jugadores del medio tengan la capacidad para desbloquear situaciones con la marca detrás. Eso que le veíamos hacer muchas veces a Xavi o a Iniesta, de que aun y recibiendo con la presión encima,
sean capaces de poder salir y poder desbloquear una jugada. Y el Barça no hizo prácticamente en ningún momento ninguna de estas tres cosas, o muy poco, demasiado poco. En primer lugar, porque los centrales estuvieron excesivamente temerosos para ello. ¿Por qué digo lo de filtrar pase? Porque una presión alta se supera con el filtraje de pase para hacer tercer hombre, para coger el pase con un alejado para que pueda dejar de cara, para encontrar el pase lejano para que pueda dejar de cara y para que obligue al rival a tener que girarse y en ese giro perder la situación de su marca. Así que no hubieron situaciones de tercer hombre, o muy poquitas, algunas recuerdo con Griezmann viniendo dejando de cara, pero muy pocas. Así que poca valentía de estos tres jugadores para filtrar pase, luego poco riesgo de los tres jugadores del medio para poder asumir eso que digo, ¿no? La capacidad de la responsabilidad de desbloquear, y luego básico la altura de los carriles, una altura que no inquietó en ningún momento al Eibar, porque cuando pasa eso, como digo, movimientos tácticos para generar. Cuando tienes la presión al hombre, lo que tienes que hacer es generar, tener que activar a ciertos jugadores para poder salir. Y en este sentido, como digo, los laterales, los carriles actuaron en tierra de nadie, ni estuvieron bajos para obligar a tomar una decisión a sus laterales, porque recordemos que eran los laterales los que saltaban a los carriles, así que ni estuvieron bajos para ello, porque si los laterales deciden no ir, ya tenemos salida aquí. Si deciden ir, imaginaros los espacios que se generan para las caídas, para aparecer desde el interior, ni estuvieron tampoco altos para obligar y para de alguna manera esclarecer, dejar más espacio para que estos futbolistas pudieran solucionar o tuvieran más opciones de solucionar este emparejamiento individual. Así que, como vemos, muchas de las cosas fueron por la buena práctica del Eibar, pero también por el déficit del Barça. Cambió algo en la segunda mitad, sobre todo con la entrada de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, que fue de largo el jugador más peligroso, el jugador que más cambió el partido, de hecho es el jugador que empata, pero el que más produce. De hecho, con 45 minutos hizo el gol, pero hizo 4 disparos, el que más del Barça, 4 ocasiones creadas, el que más del Barça, y 3 centros, el que más del Barça. Demasiado poco para la falta de talento de ese último tercio de campo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, si os gusta el canal, esta manera de analizar, por supuesto dejar vuestro comentario, vuestras propuestas, dejar el like y suscribiros si es que no lo estáis aún. Pero os voy a pedir otra cosa, os voy a animar a que si ya estáis suscritos, cada uno de vosotros, si os gusta este contenido, si os gusta que se hable de fútbol y solo de fútbol, cada uno de vosotros traigáis a un suscriptor más al canal para ser un equipo más grande y más fuerte. Hasta el próximo vídeo, hasta luego.